Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar una vez con el profesor Alexander Guerrero en el área económica, pero yo me quiero salir un poco del área económica meramente técnica. Yo quiero irme a una apreciación común que se está difundiendo con mucha frecuencia en los últimos días. Es que Estados Unidos y aparenta el mundo está entrando en una recesión inédita. No sé si es producto de la guerra de Rusia con Ucrania u otros factores sumados a ello, pero de todos modos yo sí siento que los procesos productivos, por lo menos en el país donde estoy, no tienen la regularidad de vida. Algo está pasando. Así que, Sí, dame tus puntos de vista y qué en percibes. realidad, de acuerdo a la data oficial de las instituciones que tienen a cargo de esto, lo vienen haciendo desde hace 100 años. La economía americana entró en recesión a principios de año, en enero exactamente. Se entiende que la recesión existe como fenómeno económico producida por lo que vamos a hablar en el momento. Es parte del problema, es parte, si se quiere, natural del proceso económico. Cuando se fallan los arreglos que los gobiernos generalmente tienen en tasas de interés, en volumen de dinero en circulación, fuerza y potencia de la moneda, disciplina de tipo fiscal, eliminar o disminuir el sentimiento de las deudas en relación a lo que pasa en la economía. Todo el mundo sabe que las deudas de los gobiernos las paga la gente con impuestos, por un lado, y la paga la gente también con inflación al mismo tiempo. Que son los dos efectos, son las dos razones que nos han traído esta recesión. La discusión se ha intensificado ahora por cuánto tiempo va a durar este proceso. Y es allí donde hay cantidades de opiniones al respecto que representan pues, las distintas escuelas de los economistas, de los sectores económicos, que son los que están en el proceso natural del crecimiento o de recesión. Ellos el interés es que esto sea lo más corto posible y vuelva el país en proceso de crecimiento. Y entonces cuando se sacan las cuentas en términos de cuáles son los factores que han causado esto y cuánto van a durar allí, es decir, de cuánto la economía va a volver a su espacio eso se dice en términos muy conocidos, una especie de curva que cae, sube la economía, está en sus puntos máximos y después en el ciclo económico cae hasta que viene la recesión y después en forma de línea sinusoidal vuelve el proceso a operar y vuelve la economía a crecer. Generalmente entonces lo que se toma que la tendencia en el largo plazo es que el crecimiento se mantiene. No importa que sea bajo, pero en todo caso consona al tamaño de la economía y sobre todo a la cantidad de gente que puede ir poblando a esa sociedad o ese país, o al revés, se puede ir vaciando. Por un lado, pues lo que estamos viendo en los Estados Unidos, todo el mundo quiere llegar a los Estados Unidos a hacer cualquier cosa, y comparamos con Venezuela, vemos que es al revés.
que la gente está dejando Venezuela por tratar de irse, entre otros, a los Estados Unidos. Pero cuando un país Pero el proceso muy práctico a la hora de entenderlo. Y después vienen los problemas, o sea, las políticas que supuestamente van a traer de nuevo el crecimiento económico y el progreso. Y es ahí donde el problema se centra, porque dependiendo las características de esta recesión, nosotros le vamos a poner al lado lo que realmente ha ocurrido por unos cuantos años, quizás desde los años 80. Es decir, que la recesión está, de alguna forma, está enlazada con un proceso de inflación. En una economía como americana, como en Estados Unidos, 10% de inflación anual, como es lo que se está viendo, en términos de inflación, vamos a decir, real, el índice de precios que se recoge y de allí pues te va a dar cuál es el volumen, el crecimiento de los precios o inflación. Y si aquello está por encima del crecimiento de los salarios, pues eso quiere decir que la gente comienza a empobrecerse. Inmediatamente las calles hierven y entonces, pues, pero también hay negocios que comienzan a quebrar y el desempleo crece y surge entonces todas las malas cosas que nos trae la hiperinflación, la recesión ahora con inflación. De ahí que tienes ataques por los dos lados, por el lado de los precios y por el lado de la caída de la productividad y por el lado de la caída de la producción o la caída del crecimiento económico. Bueno, pero yo percibo, perdóname, Alessandro, yo percibo que no todos los países producen lo mismo, no todos procesan la misma materia prima. Y sin embargo, tú ves países como Venezuela, que tiene una migración, como lo hay otros también, pero vamos a tomar un ejemplo que la gente entienda más cercano. Tienes un país que se vacía de población, ¿verdad? Esa población se va de repente y genera problemas en otro lado porque allí no están preparados para recibirlo, ni tienen los servicios diseñados para ello. Pero Venezuela, que tenía un esquema de funcionamiento y se le van 6 millones o 7 u 8 millones de venezolanos, ¿cómo es que los presupuestos no alcanzan para atender de manera eficiente a los que quedaron, por ejemplo, que pudieran estar felices y resulta No, porque que están hasta peores que nosotros? Ajá, la salida la fuga de venezolanos se debe fundamentalmente a lo contrario, de lo que, o a un fenómeno, aunque pudiésemos decir similar a lo que ocurre en los Estados Unidos. El volumen de gente que sale es capital que se pierde. La balanza de tipos migratorias en los países se asume que su crecimiento económico es más que el crecimiento poblacional. Por lo tanto, los países abren y entran extranjeros y se acomodan dentro del país y de esta forma se mantiene lo que diríamos balanza migratoria, pero esto es parte del capital. Es decir, la gente está allí, profesionales, trabajadores, gente que ha estado trabajando y ha perdido el puesto de trabajo, se ha sido arruinada, por el caso venezolano, y entonces se va a donde sea y sale quien sea, desde los que tienen dinero hasta los que no tienen dinero, de alguna forma buscando otros sitios donde yo pueda conseguir trabajo. Y ese otro país, ahora que lo comparas en los Estados Unidos, pudiese haber una recesión, pero eso no desalienta a la gente, porque es natural y desde hace toda una historia se puede ver que la recesión viene, cae muy rápido y después vuelve a venir la euforia y de la euforia el crecimiento. Y entonces ese es más o menos el ciclo. Mientras ese proceso vaya pasando de manera digamos, de crecimiento siempre. No importa que caiga la economía bajo una recesión, sino que cuando vuelve a salir de la recesión viene la euforia y viene el crecimiento, eso va a estar más allá en el punto pasado y la economía sigue creciendo. Y entonces, más esa economía recibe también gente que viene de todas partes. En cierto modo, eso es capital que está llegando a los Estados Unidos. Hay un país que se descapitaliza como Venezuela y un país que se capitaliza como los Estados Unidos. Pero el capital humano puede tener valor y encaja debidamente donde no hay las oportunidades creadas para ellos. Sí, lo que ocurre es que en la medida en que hay crecimiento y hay oferta laboral, los salarios se mantienen bajos, bajan los costos de producción y entonces las inversiones crecen.
y vas a ver entonces crecimiento económico, que es lo que ha pasado en los Estados Unidos desde hace más o menos ciento y tantos años, Okay. que no deja de crecer su economía en el largo plazo, independientemente de que haya habido crisis de mucha fuerza y haya inclusive puesto las economías de los Estados Unidos en situaciones bastante peligrosas. Pero el ejemplo, o sea, la palanca esencial que tiene los Estados Unidos frente al resto del mundo para poderlo hacer de esa forma es la escasa intervención que tienen los gobiernos en la producción. En los Estados Unidos los estados no producen nada. Eso no es tarea de ellos, su tarea es otra cosa. El cuidado de la ley, si simplemente puede buscar la forma de que haya caminos para la inversión y haya estabilidad y haya seguridad para que haya crecimiento. Pero, y eso está ocurriendo hoy, y la gente apunta a los Estados Unidos que pese a esa recesión que hoy se está viviendo, inclusive la inflación, eso es momentario y eso se va a acabar y después vendrán periodos de crecimiento. Eso obviamente, y es casi seguro que se va a dar de esa forma. Esta vez la discusión es cuánto va a durar la recesión. Pero también hay un problema con la inflación y al mismo tiempo hay uno con la deuda. Es decir, las tasas de interés comenzaron a subir, el dinero coge mucho valor y entonces la inversión cae. La gente prefiere irse a los mercados o irse a otros sitios donde haya mayor crecimiento, como pasó en el caso de China o como pasó con los países asiáticos, que ellos trajeron un crecimiento que más o menos comenzó a mediados de los 80 a una gran velocidad, 20%, 18%, tasas de crecimiento de ese tamaño para un continente que es la mitad de la población de la Tierra, del planeta. Es decir, ya decía había, y entonces la mano de obra era muy alta, era muy baja, y ahí se comienza a producir de todo, y todo se puede exportar al resto del mundo. Y la medida en que los gobiernos metan menos las manos en la economía, de esa medida pues, va a costar menos la presencia de un programa, de una tasa de crecimiento que sea lo suficientemente sano como para que no se vaya a llenar de todas las cosas que van con el crecimiento. En algunos países se crecía con alta inflación, por ejemplo. Eso se lo comía completamente, el crecimiento se lo comía cuando los trabajadores no podían. Es decir, Ceder a los bienes que claro, no podían porque la inflación se lo lleva, pero de alguna forma la economía con inflación, muchos dicen que es mejor que una recesión sin inflación. Esos son pareceres que lo vas a conseguir en las diferentes escuelas de economistas. ¿Qué hacer? Pues, Claro, Estados Unidos acaba tiene de, diferencia con todos nuestros países y es evidente, primero que nada es una potencia, pero además que tiene muchísimos de sus estados federales conformados por auténticos planteles industriales corporativos, que no son pequeñas industrias ni talleres, no, sino no, y es que es un país grande y es un país que su nivel de exportación es de tal tamaño que es del tamaño de todo lo que puede exportar China, por ejemplo. Es un país de cuántas veces, aproximadamente 5 veces la población de los Estados Unidos, o 6 veces la población de los Estados Unidos. Le faltan a los chinos unos 250 años para tratar de alcanzar. Pero el alcanzarse o no alcanzarse deja de ser problema. Simplemente lo que el mundo comienza a rotar su gente y si la economía se abre y vamos a ver que viajar a trabajar en otros sitios, como hemos visto, pues es ahora realmente un aprendizaje y sería progreso. ventajoso, Alexander, sería ventajoso para Venezuela que este tiempo de crisis generada por un tipo de sistema de gobierno, que es la migración, regrese con un valor agregado desde el punto de vista de formación y conocimiento técnico para que en su momento Venezuela sienta que tiene que deslindarse de una ideología que es restrictiva a una ideología mucho más expansiva y que la recuperación sea rápida. El problema es grave para Venezuela, porque este, los países que no tienen oportunidades, los gobiernos tienen en sus manos la mayor gran masa de empresas, después controlan de las economías y controlan, no hay libertades, después los regímenes económicos son atrasados, fundamentalmente son pregnados de socialismo,
Y allí obviamente no hay crecimiento. Y tú pasas una línea por el mundo y verás entonces que allá donde se tiende al socialismo, pues no hay crecimiento y lo que hay es hambre. Ahora, pero Eh, quién le puede poner punto final a este sistema? Decirle, mira, es muy difícil hasta aquí porque llegamos, fuiste un experimento, esto fracasó, el país perdió en inversiones, perdió en mano de obra, perdió en profesionales calificados y necesitamos que eso regrese porque en esa oportunidad estábamos en vía de desarrollo y por culpa de este sistema que tú nos trajiste, hasta aquí llegaste porque no sirvió. ¿Cómo resuelve eso? vamos a dibujarnos esto de esta forma. La gente de este lado izquierdo, que comenzó a salir, poca gente en situaciones difíciles. Vamos a hablar que los años de descapitalización en términos de capital humano comenzaron a ocurrir o a comportarse de manera peligrosa, y lo decíamos en esos años, si hay gente más de la que sale que la que entra, está como, es una especie de anuncio de que tu país va a caer en un problema económico serio, como está pasando con Venezuela. Y hoy, en los últimos 12, 15 años, se han ido aproximadamente de 10 a 12 millones de venezolanos. Agarremos el primero que se fue. Una vez que pasen 20 años aproximadamente, un tiempo que va a depender de país en país, ya no regresa a Venezuela. Si sus hijos están en ese país donde se fueron y ahí se instalaron o nacieron allí y ya Venezuela no existe prácticamente. No es el caso de México y los Estados Unidos porque ya hay unas grandes eh, relaciones que vienen de hace 200 años. Los cubanos, los mexicanos poblan una gran cantidad de parte del sur de los Estados Unidos, están regados, digamos, por todos los Estados Unidos. Y allí hay un intercambio económico importante entre México y los Estados Unidos, independientemente de que muchos de los mexicanos vengan a hacer cualquier cosa, no importa, cualquier cosa es un trabajo y es algo absolutamente necesario en una sociedad. Y ahí va progreso. Y esa figura de una economía fronteriza fortalecida como la de Estados Unidos y México, ¿por qué razón nunca se dio entre Venezuela y Colombia? O No se Brasil dio o Ecuador. porque son países donde la política generalmente manda sobre lo económico, y donde las grandes decisiones están en manos de los políticos, y ellos están cosidos por el medio y amarrados por algo que se llama corrupción. Y Ah, eso lo vas a ver, eso entendí. lo ves en los tamaños de los países, el tamaño de los gobiernos, el costo del gobierno, el tamaño de las deudas, la hiperinflación, todos esos males, tú lo vas a ver como todo eso se come. Y la voracidad de los dirigentes políticos. Sí, que es la corrupción. Y después que son clases políticas bajo esas grandes intenciones o esas grandes incentivos, que es lo que da el manejo. Tú ves que la gente trata de depender totalmente de la política. Los gobiernos buscan crecer, el gobierno de los estados, o crecer el estado en base a empleo de adquirir, por ejemplo, cuando tú ves un país como Venezuela que absorbe, hoy tiene 5 o 6 millones de habitantes o que trabajan en el Estado, los salarios que ellos puedan tener no les alcanza a ellos absolutamente para nada. Si la pobreza te toma en el Estado, y eso se constituye en una especie de forro de poder político que está en manos. Y es la razón por la cual el socialismo no va a hacer progreso jamás en la vida, en ningún país lo ha hecho, porque el Estado pesa. Y estar en el gobierno significa imponer regímenes políticos sin libertades, y de esa forma puede mantener en control la población. El caso venezolano, que lleva 23, 24 años, y probablemente más, porque la vieja democracia no se puede dejar por fuera, porque también es parte de un proceso. Cuando tú unes todos los años de la democracia y unes todos esos años de Chávez y la gente, tú lo vas fundiendo, parece ser lo mismo. Y estamos hablando de 60 años, 70 años, ya no podemos hablar de los 25 años de Chávez, no, es decir, ya todo está amalgamado en la historia. De manera que no vamos a ver mucha diferencia, pero lo que vamos a ver a lo largo de todos estos años de gobierno, 60, 70 años,
es que el eje central es político, el control del Estado y del gobierno, bajar las libertades económicas, ir a los controles políticos de la gente y al final que lo vas a conseguir sin falta de libertad, con falta de seguridad y en fin, el control político que van a hacer los gobiernos, los partidos o los militares, porque para los efectos es lo mismo, entonces verás que a lo largo de 60, 50 años, los países los que han empobrecido. En el caso venezolano es una cosa muy curiosa. Al terminar el siglo XVIII, al final, después que viene la independencia, después la guerra larga federal y al final pues la destrucción de lo que se había tratado de construir, que no se construyó nada, en 100 años Venezuela era el país más pobre de todo el continente de América. Es decir, al final del siglo XIX, 1899, la población venezolana era menor que antes de comenzar la guerra independentista. Es decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Bien, vino el petróleo. Y el petróleo vino y trajo una especie de burbuja que duró unos cuantos años, que se repartía hacia abajo como una especie de pirámide, sin que ello fuese creando riqueza, que es lo que pasó con el petróleo. Y después hay 100 años con petróleo, y 100 años después, hoy Venezuela es el país de mayor empobrecimiento de América. O sea que en uno no tenemos petróleo, en otro tenemos petróleo, pero hemos puesto la torta durante 200 años. Venezuela se ha vuelto a convertir en el país de mayor empobrecimiento que hay en Venezuela, que hay en América Latina. ¿Sabes qué aprecio yo como un contrasentido? Que cuando estábamos en la era de la democracia, los 46 años democráticos, mal que bien ciertos niveles de progreso y bienestar se alcanzaron. Y hasta nos alarmamos de que todavía en ese momento hubiesen 20, 12, 18 partidos políticos. Resulta que ahora tenemos una dictadura de izquierda y hay casi 100 individuos aspirando a la presidencia de la República. Sí. Aquello como que si cualquiera puede ser presidente. Ninguno aspira y denota interés en constituir una corporación productiva de algo. No, porque, vamos a seguirte con tres cosas en Venezuela muy fuertes, que vienen inclusive mucho antes de Chávez. Las libertades económicas en Venezuela se restablecieron en el año 1997. Tardíamente. Y habían sido suspendidas en el año 1961, recién aprobada la Constitución del año 60. En la medida en que tú vas limitando libertades, en la medida en que los gobiernos y los estados se van endeudando, vamos viendo que se voltea la figura del progreso y en realidad lo que va quedando abajo es simplemente pobreza y empobrecimiento y arriba va a generarse una especie de burbuja de grupos políticos y de grupos económicos que tienen acceso a las rentas del Estado, en el caso venezolano del petróleo, y bueno, sí, y mucha gente se enriqueció, eso lo sabemos, pero no hubo crecimiento económico, no hubo riqueza que pudiese haber devenido del petróleo. Los dineros quedaron represados en cuentas particulares y no en cuentas que se retornaran en beneficio colectivo. Sí, pero era lógico, no iba a ocurrir de esa forma porque el Estado, el gobierno y los políticos fueron nacionalizando el petróleo, todo lo contrario, porque si hubiesen ellos privatizado el petróleo no estuviésemos en esta condición. Pero entonces cortaron las libertades, el socialismo se convirtió en una gran mentira, pero la gente realmente ya ni les importa porque lo que quiere es que de alguna forma les llegue la comida de hoy. Bueno, no fueron a ofrecerle un bono a los damnificados. Fueron a ofrecerle un bono a los damnificados de tejería. ¿Qué resuelve un bono? Si el bono tiene años instaurado en Venezuela y la gente lo que está es pasando hambre. Y quizás esos acuerdos de Venezuela, de Cuba, de Nigeria, qué sé yo, de países africanos, son esquemas simplemente de lavado de dinero. Más que todo eso, sí. Bueno, mira, Alexander, el tiempo tú sabes que nos atormenta. Sí, el tiempo es tiempo, el tiempo pasa. Pero esos temas los vamos a seguir tratando. Seguro. Gracias por la invitación. Es importante dar estas cátedras pues, para que la gente vaya asimilando la historia como corresponde y no pensando que los pajaritos preñados de verdad pues existen, ¿no? Que hay que luchar duro y para salir de un sistema de esto pues hay que hacer esfuerzos
Otras generaciones lo van a hacer. Una generación que entienda el problema, pero que se dedique a estudiar la historia también para que no cometa Sí, errores. aunque Venezuela estaba claramente en una ruta tipo africana, con 200 años ya. Pero hay tiempo de salvarla, vamos a hacer el esfuerzo, Bueno, sí, por supuesto. Si los jóvenes podrán hacerlo. seguro. Un Cuando sí, abrazo. Ok. cuando colapse ya esa figura de poder que no existe, o esa figura de un Estado, ahí se le vendió al venezolano durante 60 años que Venezuela era un país rico. No, Venezuela siempre fue un país pobre, con o sin petróleo. Así es. Bueno, un abrazo, Alexander. Bueno, vale, estamos en Me contacto. encanta conversar contigo. Gracias. Ok. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.